Buenos días, Uchi. Muy buenos días, Amelia. Hay que decir por qué las buenos risas, días ¿verdad? a todos. Sí, porque, bueno, resulta que uno de nuestros invitados de hoy es Freddy Ginebra. Entonces aparece esa barba blanca por aquí y él se metió aquí en el set. Y nos Una estaba de las dando barbas blancas más lindas que hay en este país. cuando íbamos al aire y entonces nos estábamos abrazando, pero nuestro director no quiso bajar, alargaron el bumper y nosotros reclamando, baja, no importa. Hay problema. Un saludo a Freddy Ginebra por la mañana. Óyeme, ojalá. ¿Verdad? Y la gente se levantara así todos los días. Bueno, él va a estar aquí con José Enrique Pinky. Pintor, Pinky, que vienen a hablar de una película que es una coproducción con España. Así que no se lo pierdan. Tenemos otra entrevista también. La película es Dos mejor que uno, ¿verdad? Uh-huh. Y tenemos también a Miguel Coronado, el representante del Banco Interamericano de Desarrollo, con Gastón Artesiano, que es director de Asociación Público-Privada, también del Banco Interamericano de Desarrollo, hablar de las asociaciones público-privadas en la República Dominicana y la región. Bueno, hablando de organismos internacionales, la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, tiene a la República Dominicana dentro de un programa para auxiliar a 5 países de América Latina que tienen problemas de miseria, de pobreza, de hambre. Y el hecho de que eso se haya anunciado en el día de ayer, ustedes saben que hay unas pieles que les da escozor del más mínimo cuestionamiento que se haga y que pueda desmentir que esto es un paraíso en el que todos vivimos felices, ¿verdad? Han salido Miguel Vargas, que no es así. ¿Cuál fue el otro? Bueno, que este es un país próspero. Ya cada uno decidirá si le cree a Miguel Vargas o si le cree a la FAO, ¿verdad? A las Naciones Unidas. Pero el caso es que el hecho no es que la FAO se ha puesto a opinar, a ver quién está mejor y quién está peor, no es eso. Es que tiene un programa para asistirnos por el motivo de que hay profundas desigualdades rurales que generan hambre y pobreza. Eso no es nuevo aquí. Lo que pasa es que quieren todos los días, con una propaganda masiva, costosísima, que sale de los bolsillos suyos y de todos nosotros, convencernos de que la República Dominicana es un Edén y está muy lejos de ser un Edén. Entonces, es un programa de la FAO que se llama 100T, porque el nombre es 100 territorios libres de pobreza y hambre. Ese es el objetivo, esa no es la realidad, es el objetivo, 100 territorios libres de pobreza y de hambre. Entonces, ya el oficialismo ha visto esto como un cuestionamiento a la visita sorpresa. Sí, es así. Claro, porque este país es de clase media. Sí, este es un país de clase media. Entonces, ¿cómo es posible entonces, ¿qué busca la FAO ayudándonos a combatir la pobreza extrema y el hambre? ¿Será para desacreditarnos? Tendríamos que preguntarnos. No dudes tú que una bocina diga eso. Tendríamos que preguntarnos entonces por qué seguimos repartiendo tarjetas. Solidaridad, bono gas, bono luz. En un país de clase media, sí, el anuncio que hace el gobierno es cuánta gente más entró a los programas de asistencia social, que no son malos, pero que deben ser regulados, que lo ideal sería que así como se cuantifica la cantidad de personas que entran a esos programas, deberían hacernos saber cuántas personas salen de esos programas porque ya han logrado los niveles de estabilidad necesarios. Exacto. Como para no necesitar la asistencia del gobierno, porque son programas de ayuda condicionada que precisamente buscarían que la gente mejore su calidad de vida y se estabilice y luego no necesite la ayuda del gobierno. Entonces ahí sí podemos decir que estamos progresando con solidaridad.
pero la gente aquí solamente sabe de la cantidad de personas que entran a esos programas de asistencia social. En un país de clase media se supone que ese tipo de proyectos deberían tener una vida corta y establecida, donde posteriormente la población, por su calidad de vida, ya simplemente no los necesite. Bueno, pues el caso es que esta característica de territorios rurales que tienen una situación muy desigual respecto a las urbes en calidad de vida, eso es una característica de los países subdesarrollados. Es un fenómeno que está siendo estudiado desde hace muchas décadas. Algunos estudiosos le llaman macrocefalia capitalina, por lo siguiente. Por ejemplo, aquí en Santo Domingo circula, de cada peso circula cada un peso. Es decir, por cada peso circula casi un peso en la capital. Y si usted calcula entonces lo que circula en Santiago, lo que circula en La Romana, lo que circula en Higüey, en San Francisco, entonces se va a dar cuenta de que lo que circula en el resto en las otras 27 provincias es nada. ¿Y por qué le llaman macrocefalia capitalina? Porque todo cuerpo puede ser humano, puede ser económico, puede ser geográfico. Cualquier cuerpo al que se le desarrolle mucho la cabeza y poco el resto del cuerpo está condenado a desaparecer. Es decir, no es viable. Es cuando se dice, la vida no es viable para esta persona porque ya tiene daños en su organismo que son irreparables. Entonces, en una sociedad donde unos 90 centavos de cada peso circulan en la capital, el resto ya usted sabe cómo que está. Es miseria. Es miseria. Y eso es lo que ha visto la FAO aquí, que no lo hace con intención de desacreditar al país, sino de ayudar al país a salir de esa situación. Entonces, este programa que anuncia la FAO se enfocará en la zona fronteriza, que es la más depauperada. Las provincias Pedernales, Independencia, Elías Piña, Bauruco, Azua, Barahona y El Ceibo. Azua no es fronteriza, Barahona tampoco y El Ceibo tampoco. Pero fíjense que de 7, 4 son fronterizas. Y Azua y Barahona no son fronterizas, aunque eso es relativo. Pertenece a la región Enriquillo, que es la región más pobre, son todas esas provincias, Barahona, en el caso de Barahona. Pero que tú sabes que nosotros, si es por la vigilancia militar, tenemos la franja fronteriza más ancha del mundo. En San Cristóbal. Porque hay registro en Barahona, que está lejísimo de la frontera. Hay registro en Azua, que está más lejos de la frontera. Pero es que los hechos lo justifican también. Bueno, sí, está bien. Pero lo que quiero decir es que tampoco podemos considerar tan fuera de la región fronteriza a Barahona y Azua. Pero sobre todo, entonces, Uchi, ese tipo de programas tienen que ver mucho también con el desarrollo humano. Y en el caso de la región Enriquillo, que comprende Pedernales, Barahona, Bauruco e Independencia, esa es la región con un índice de desarrollo humano más bajo de nuestro país. Por tanto, los niveles de pobreza que exhiben son superiores a otras regiones de la República Dominicana, y se puede comprender que haya un interés de apoyar esta zona de la República Dominicana. Obviamente. Los 5 países prioritarios identificados por la FAO para combatir el hambre y la pobreza son República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Colombia y Honduras. Salvo Colombia, los otros 3 son países más pobres que nosotros. Es decir, que estamos en un grupo que no nos hace sentir muy felices de pertenecer a él. Entonces, la FAO ofrece apoyo técnico, busca contribuir a implementar mejores políticas públicas
Y el plan que tienen tiene un término de 10 años para identificar los territorios más vulnerables que están, oigan, más allá de la pobreza y del hambre, más allá de la pobreza y del hambre, de acuerdo con los criterios de ese organismo. Entonces, han salido ofendidos a decir que no, que este es un país próspero. Bueno, sufrimos entre muchos otros problemas de macrocefalia capitalina y así no se desarrolla un cuerpo. Dice que esto consiste en priorizar políticas en territorios, ellos le llaman olvidados, que se han quedado rezagados a pesar del avance y el crecimiento de las economías, donde hay territorios rurales con niveles de pobreza y pobreza extrema por encima del 70% y una incidencia de desnutrición crónica inaceptable. Por eso nos ayudan, porque esa es la situación en esas provincias. Así que el gobierno, en lugar de ofenderse, debe primero agradecer la buena intención de esa cooperación y segundo, ser un poco más sincero. Quiero referirme brevemente a la situación del cirujano plástico Héctor Cabral Guerrero, a quien se le murió otra paciente. Y ahora sale a relucir. Vi a médicos o defendiéndolo o diciendo que había que tener mucha cuenta antes de cuestionar. Como informadores públicos, este medio tiene mucho cuidado antes de afectar el prestigio o el reconocimiento de cualquier profesional y sobre todo de la medicina. Aquí decimos que hubo una mala práctica médica cuando hay un informe forense que lo dice. Ahora, de manera objetiva tenemos que decir a las clínicas que se le mueren demasiados pacientes y a los médicos que se le mueren demasiados pacientes. Si recibimos la información, sobre todo cuando se trata de cirugía estética, que no es una cirugía necesaria, que es para mejorar el aspecto, el físico, y que aquí se están haciendo una cosa que le llaman combo, que hacen varias operaciones en una. El busto, los glúteos, el abdomen, le hacen 4 y 5 cosas. ¿Y qué resulta? Que hemos visto demasiadas mujeres morir en los quirófanos de esos llamados centros de estética. La primera víctima son esas mujeres que van a hacerse cirugía. Pero hay una segunda víctima, que son los cirujanos plásticos de verdad, los que tienen prácticas profesionales correctas. Entonces, se está desacreditando una especialidad médica que hay profesionales que la ejercen con mucha propiedad. Muy buenos cirujanos plásticos. Exactamente. En la República Dominicana. Pero eso perjudica también el turismo de salud. Aquí están viniendo, bueno, ¿cuántos fueron? ¿Cuántos miles fueron? En estos días se publicó y hasta lo comentamos aquí. 170,000. Sí, pero la cantidad de personas fue enorme, que vinieron extranjeros a hacerse tratamientos médicos aquí, ¿verdad? ¿Y qué pasa? Por ejemplo, el Ministerio de Salud, tiene otro nombre en los Estados Unidos, advirtió a la población de los Estados Unidos que es muy peligroso venir aquí a la República Dominicana a hacerse un procedimiento de cirugía estética. Entonces desacredita el país, desacredita el turismo de salud y desacredita ese descrédito, entonces afecta a los médicos de verdad. Pero lo que uno se pregunta, ¿cómo es que sucede en una clínica? Y después vuelve y sucede, y después vuelve y sucede. Entonces ahí hay ausencia de autoridad. Definitivamente. Ahora resulta que este cirujano plástico, el doctor Héctor Cabral Guerrero, fue expulsado de los Estados Unidos por 3 años en el 2012
porque aceptó con la Fiscalía Estatal un acuerdo para declararse culpable de una muerte allá. ¿Ok? Y para que no le cantaran una pena larga, aceptó declararse culpable. Le pusieron una multa de $5,000, una indemnización de $23,000 y lo sacaron de los Estados Unidos. Pero también aquí ha tenido problemas. Dice que con ese acuerdo evadió una sentencia que podía haber llegado a 20 años de prisión. Eso fue el fiscal general Eric Scheiderman, quien fue entonces blanco de críticas por las víctimas, por los familiares de las víctimas, por haber llegado a ese acuerdo. Esto ya es demasiado. Y quizás sería bueno, porque ya hay hombres que se hacen cirugía estética también, que hombres y mujeres terminemos de convencernos de que la mejor manera de lograr la aceptación del otro no es hacerse cambios físicos. Vamos a ponernos más cariñosos, todos, y nos vamos a ahorrar muchos bisturíes y muchos riesgos, sobre todo. Hay cirugías estéticas, cirugías plásticas que también tienen que ver con deformaciones naturales. Sí, no me refiero a eso. Y luego, bueno, está el avance que hay en la medicina en este sentido. Lamentablemente no se han establecido todos los niveles de control que ha prometido el Ministerio de Salud con relación a este tipo de establecimientos y a las licencias que deben de tener los médicos. A un médico muy reconocido se le puede morir un paciente. Eso es importante también decirlo. Se les muere, ellos son los que los operan. Claro, porque el médico tiene la vida de una persona en sus manos cada vez que le pone una anestesia. Inmediatamente le puso una anestesia, incluso puede haber una reacción a la anestesia. Eso es importante. Sí, pero lo que es difícil de entender es que una operación estética para mejorar la apariencia de una persona termina en una muerte. Claro, Uchi, lo que quiero hacer la observación porque tenemos todos los extremos, incluso personas que entienden que en un procedimiento médico de esta naturaleza el paciente no se puede morir. De todas maneras, está haciendo falta control y también una mejor atención de los centros de salud cuando una familia ve al paciente en riesgo. En este caso incluso se trata de una muerte, también tenemos que preguntarnos cuál es el nivel de atención que tiene esa clínica y de información que ofrece esa clínica a los familiares involucrados, que son los primeros que tienen que tener información sobre lo que está ocurriendo con ese paciente en un momento de gravedad. Y también aparentemente eso ocurrió. No hubo información pertinente y adecuada y bastante limitada incluso la que se ofreció en una rueda de prensa. Una de sus víctimas, la señora Erika Hernández, falleció 15 días después de la operación, porque no hizo más que complicarse después que la operaron, lo que indica que tampoco hubo un seguimiento correcto. Tenemos que hacer la pausa cuando regresemos. Hoy vamos a hablar de las alianzas público-privadas con representantes del BID y luego vamos a conocer los detalles de la nueva película de Pinky Pintor. Estará con nosotros y nuestro querido Frei Ginebra, que nos acompaña también, una película, mira, de alianza española-dominicana. Hoy hablamos de alianza. Una coproducción. Así que regresamos.